Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer poder estar detrás de este púlpito para compartir la palabra del Señor para nuestras vidas, a los que estamos aquí en la transmisión y poder participar de la enseñanza bíblica. El miércoles por la noche comenzaba este tema, el tiempo fue insuficiente, así que quiero terminar en este domingo, el Día del Señor, el tema de la predicación del miércoles por la noche. Vaya conmigo, por favor, a Tercera de Juan, versículo 5. Daré la lectura a este versículo 5 y la detengo en el versículo 8. Tercera de Juan, versículo 5 al 8. Si tiene su Biblia abierta, puede leer en casa junto conmigo en voz alta en casa, y yo lo leeré aquí en voz alta también. Y después vamos a orar, que el Espíritu Santo nos dirija con su presencia. Dice la Biblia: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos pasajes como estos, Señor, que nos alientan a poder abrir nuestro corazón a la obra misionera, poder amar más a los misioneros, a tus siervos, que tú has llamado para exponer el mensaje de la gracia redentora. Padre amado, en esta mañana te ruego que bendigas los minutos siguientes para poder continuar el tema comenzado ya a mediados de esta semana que pasó. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En alguna iglesia, seguramente de Asia Menor, estaba el hermano Gallo. Habíamos mencionado que tenemos aquí un par de personajes, o por lo menos un tercio de personajes. Está el apóstol Juan, quien es el redactor de esta pequeña carta. Encontramos al hermano Gallo también, que es uno de los anfitriones, por decirlo de esa manera, que es el destinatario o el remitente, más bien entre el destinatario y el remitente. Pero también tenemos al hermano Diótrefes. Así que el hermano Diótrefes, encontramos en este pequeño relato bíblico, era lo opuesto, era la antítesis del hermano Gallo. No vamos a hablar tanto de Diótrefes, sin embargo, lo que quiero recordarles, que ya miramos la semana pasada, es que el hermano Diótrefes, o este hombre, entre comillas hermano, esta persona, pues era un individuo que era un estorbo para la causa de Cristo. Era una piedra de tropiezo para que otros hermanos pudiesen tener satisfecho su corazón con los siervos del Señor. Había hermanos de la iglesia, a lo cual ellos pertenecían, que querían hacer algo más por los servidores del Señor, que querían hacer algo más por los misioneros, ya sea por los predicadores locales, internos, como aquellos desconocidos, dice Juan, se refiere a los extranjeros. Así que les dice el hermano Juan a Gallo: hermano, hemos sabido que tu amor por la causa de Cristo es grande y te conduces fielmente. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Cuando Juan dice prestas algún servicio a los hermanos, no se está refiriendo necesariamente u exclusivamente a cualquier hermano de la congregación o del círculo creyente. Se está refiriendo enfáticamente a los predicadores, a los hermanos. Seguramente en la iglesia había varios predicadores, había hermanos que se levantaban para presentar palabra del Señor. Hay que recordar que en aquellos entonces había varios ancianos o varios predicadores en una congregación, o en una ciudad había varias congregaciones pequeñas y predicaban constantemente la palabra de Dios. Y Juan alaba la virtud del hermano Gallo, que tenía un buen corazón, un corazón ferviente e inclinado por la obra de Dios. Fielmente te conduces
cuando prestas algún servicio, cuando haces algo por los hermanos, por aquellos que vienen y se paran frente a ti y te exponen la palabra de Dios. Aquellos que te enseñan, vamos a decirlo así, cuando es el tiempo de la escuela dominical y escuchas, cuando es el tiempo del discipulado, cuando es el tiempo de una conferencia, cuando es el tiempo del culto regular, cuando es el tiempo quizás de una devocional, cuando es el tiempo de alguna exposición especial o regular de la Biblia, fielmente te conduce, sabes tratar no solamente materialmente, sino en cuanto a tu corazón. Fielmente te conduces hacia los hermanos, especialmente hacia los desconocidos. Hablábamos que Juan está exaltando, con el término correcto de la palabra, una de tantas virtudes que tenía el hermano Gayo. Y esa virtud era que Gayo tenía hacia los hermanos, era la hospitalidad. Fielmente te conduces de manera que tu testimonio de ser tan acogedor y viene a los hermanos, vienen a predicar, a enseñar, a exponer, vienen misioneros, van y vienen y tú los acoges, eres hospitalario con ellos. Dice el versículo más adelante, los cuales han dado testimonio ante las iglesias, dice, de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Era lo que estaba haciendo el hermano Gayo. Estaba tratando de apoyar, de animar en la medida de sus capacidades seguramente a esos predicadores. Así que Gayo sabía tratar hospitalariamente a los siervos de Dios. Cuando hablamos de hospitalidad, cuando la Biblia habla más bien de hospitalidad, está hablando de ser amigable o ser amigos de los extranjeros, de aquellos que van de paso, de los itinerantes, si me permite la expresión, de aquellos que salen de un lugar y viajan a otro y se establecen y llegan a otro. Recuerdo que hace algunos años, ministrando al Señor en algún poblado, de repente llegó a la casa, tocaron la puerta un hermano ya mayor de edad, quizás ya unos 70 por lo menos, y su esposa también. Y llegaron, tocaron la puerta, nosotros vivíamos detrás del templo y me acuerdo que se presentó el hermano. Me dice, yo soy fulano de tal, vengo de San Luis, Río Colorado, y Dios me trajo para acá. Le digo, ¿a qué específicamente? Lo pasé a casa y comenzamos a platicar. Y me dice, yo soy evangelista. Yo era maestro, mi esposa también, en lo secular. Dice, ya nos pensionamos. Nosotros somos miembros de una iglesia bautista en San Luis Potosí. Dice, pero Dios me ha llamado a predicar el evangelio. Así que hemos dejado allá, hemos ahorrado un poquito y hemos venido a predicar aquí. Así que me gustaría que si usted me puede acompañar para aquí algunos lugares para poder predicar. Dice, no tengo mucho tiempo porque quiero ir más a la península, más al sur, y me gustaría aprovechar entre hoy y mañana para poderlo hacer. Hermano, le digo, pues adelante, cuente conmigo, vamos. Le digo, ahorita creo que era verano, no estoy muy seguro porque las escuelas estaban cerradas, no podíamos ir afuera de las secundarias, de las preparatorias, porque creo que eran tiempo de vacaciones. Le digo, pero pues vamos ahí a alguna placita de algunos parquecitos que había en el pueblo, no había mucha gente, pero bueno, le digo, vamos, y me acuerdo que nos subimos al carro y le dije a mi esposa, vamos a darles algo para comer y vamos a apoyar a estos siervos de Dios. Me acuerdo que nos subimos a su carro, dice, véngase pastor, dígame por dónde, y nos fuimos por mire, aquí hay gente, es la colonia más nueva, y me acuerdo que él se bajó y traía una Biblia muy gruesa, muy grande, y él en cuanto se bajó empezó a caminar como Jonás, empezó a abrir su Biblia y empezó a predicar como si trajese un micrófono, y pasó por toda la calle. Yo todavía no me terminaba de bajar del carro, ni mi esposa bajando a Miriam, que estaba casi menos de un año, y él se bajó junto con su esposa. La esposa se puso en el cofre del carro a orar y el hermano comenzó a gritar, a pregonar. Eso fue pregonar, justamente como Jonás, y comenzó a predicar el mensaje de salvación. El hermano con un vozarrón
que Dios le había dado, pues finalmente había sido maestro por tantos años. Así que le salió una voz, no sé de dónde, y con todo el corazón comenzó a predicar el Evangelio de Cristo. Así que no le conocíamos, pero el hermano llegó con esa inclinación, con ese amor por las almas. Yo le decía a mi esposa, pues vamos a orar para que seguir orando, pues ya estoy orando con la hermana y yo voy a ir detrás del hermano para cuando se le canse la voz, pues yo sigo predicando. Y pasamos una cuadra, recorrimos otra cuadra, la gente no salía, yo le decía al hermano, hermano, usted siga, y cuando se canse me dice, usted siga, aquí la gente es así, no se preocupe, pero están escuchando. Y yo miraba y la gente estaba en las ventanas escuchando, algunos salían de las tienditas y se empezaban a reír y a burlar de lo que se estaba haciendo. Y el hermano se detenía y cuando miraba a alguien predicaba y les predicaba por la ventana y les gritaba el mensaje de salvación con una voz tan fuerte. Y la gente se reía. Pero hay siervos de Dios que hacen la obra de esa manera. Terminó el hermano y me dice, le digo, hermano, sigo yo. No, espérate, Dios me trajo a mí. Tú estás aquí, dice, tú aquí ahorita apóyame a mí. Vámonos a otra colonia. La colonia no había pavimento, era pura tierra. Así que salimos, nos fuimos para otra colonia y el hermano siguió predicando de la misma manera. Terminamos en la tarde, quizás anduvimos un par de horas haciendo eso. Le dije, hermano, vamos a la casa. Y recuerdo que se me vino a la mente este pasaje donde Juan le dijo a Gayo, hermano, tales personas son dignas de que las acojas. Acoge a tales personas. Yo no le conocía. El hermano Amador se apellida. Le dije, hermano, vamos a la casa, ahí le vamos a dar cena, le digo, y le voy a rentar un cuartito de hotel para que puedan descansar bien y puedan reponerse, pero vamos a casa, vamos a cenar y a platicar. Y recuerdo que el hermano tenía muy bien definido su corazón y su convicción. A tales personas, dijo Juan, acógelas. Sírveles porque ellos han salido por amor del nombre de Él, le dijo Juan a Gayo, sin aceptar nada de los gentiles. El hermano venía sosteniéndose en su viaje y yo le quise dar una ofrenda de amor a nivel personal porque no había culto en esos días que él llegó. Me dice, no, pastor. Dice, Dios me ha provisto, yo no quiero ser carga, yo hago la obra del Señor. Dice, Dios me va a recompensar. Yo pensaba, nadie aceptó a Cristo, al menos no nos dimos cuenta. El hermano se le cerró su garganta al siguiente día por tanto que estuvo predicando y la gente escuchaba y él decía, oren al Señor y entreguen su vida a Cristo. Nunca supimos si alguien había aceptado al Señor Jesús como su Dios y Salvador. Lo que sí nos dimos cuenta es que mucha gente se estaba burlando de Él y del Evangelio. Pero ellos han salido por causa del nombre de Cristo. Ellos hacen la obra del Señor, escuchen o dejen de escuchar, dijo el profeta. Entiendan o dejen de entender. Ellos salieron por causa de Cristo. Y a ese tipo de hermanos, a ese tipo de evangelistas y de siervos de Dios, es a los que se refiere Juan cuando le dice a Gayo y ensalza su virtud de cómo Gayo trataba a los hermanos y era hospitalario con los hermanos que predicaban, era amigo de los extranjeros. Un día le dije a mi esposa, cuando Dios nos permita viajar, vivíamos a 14 horas o 15 por lo menos de ahí de San Luis, Río Colorado, de donde ellos venían. Y un día quisimos llegar a buscarlos y ya no hemos sabido nada de ellos. Pero yo estoy seguro que Dios le ha recompensado a ese siervo de Dios. Nota Juan una virtud de Gayo y era su hospitalidad. No solamente hacia los predicadores locales o internos, sino hacia los predicadores tanto de casa como a los extranjeros. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, a los tuyos, pero también dice especialmente a los desconocidos. También mencionábamos, hermanos, no solamente una virtud del hermano Gayo, sino también una actitud.
La virtud era la hospitalidad. La actitud era que quedó sembrado un antecedente en cuanto al testimonio o la reputación del hermano Gayo. La reputación de Gayo, hermanos, había quedado de manifiesto no solamente en su propia iglesia, en la iglesia local, sino en las iglesias alrededor, probablemente y seguramente de Asia Menor, y de ese corazón que desbordaba hacia los siervos del Señor. Qué gusto da cuando, y cómo uno se siente bien, donde hay hermanos que aman a los siervos de Dios. Cuando les aman, cuando les muestran su afecto, su amor a la causa de Cristo. Un día, invitando a predicar para un aniversario a un hermano, sencillo pero elocuente en su palabra, terminó esa fin de semana y me dice un hermano: pastor, cuando invite a alguien a una actividad tan especial como un aniversario de la iglesia, ¿por qué no invita a alguien de más categoría? ¿Cómo que de más categoría, hermano? Sí, pues de otro nivel, pues miren nomás a quién trajo. El hermano, quien vino a predicar, hermano, es un siervo de Dios. No puede catalogar de nivel a nivel a los predicadores. La congregación fue confirmada, fue bendecida, pasamos un tiempo enriquecedor espiritualmente. No puede menospreciar de esa manera a los siervos de Dios. No puede. Usted haría un mejor trabajo que él. Me dice: no, entonces calle boca, decía mi abuelita. No puede hablar, no puede poner en antecedente a nadie. Si le cae o no le cae, no es asunto nuestro. Es una persona que se preparó, que tiene un llamado, que vino y fue de bendición a la iglesia. Y seguramente también fue de bendición al hermano, nada más que no quiso reconocerlo. Una actitud del hermano Gayo: era amante de la obra misionera, del evangelismo, de las almas. Así que aquellos humildes predicadores del evangelio que dependían, dijimos la semana pasada, de la buena voluntad de los hermanos de las iglesias, se iban emocionados cuando les daban su ofrendita de amor, emocionados, gratificados y muy agradecidos por lo que habían recibido. Y allá iban los hermanos. Dice: fielmente te conduces con los hermanos, les prestas algún servicio a ellos, especialmente a los desconocidos. No te importa si van o vienen, no andas investigándoles ahí, no, dice tú eres, algo tienes, que sabes identificar a los siervos de Dios, que realmente son fieles siervos de Dios, y te conduces de la manera correcta. Así que la reputación de Gayo había quedado de manifiesto en las iglesias. Mencionábamos que esa actitud de Gayo fue una actitud que no fue mezquina con ellos, no los cuestionó si ya tenían suficiente, o como dijo algún hermano, pues se le está dando dólares, hay que bajarle la ofrenda misionera, o si ya tenían años sirviendo en el mismo campo y no había mucho fruto, o estarle pidiendo reportes constantemente demasiado detallados, porque cuando llegué a la iglesia no vi el reporte. Me dijo un hermano un día: pastor, no ha mandado reporte, su carta misionera, el misionero fulano de tal, y yo estoy dando para ese misionero. Le digo: hermano, la carta la mandó hace como 3 semanas y ahí está pegada en la entrada. Le digo: ¿no la ha visto? No, pastor, discúlpeme. Pues antes de hablar, fíjese. A veces nada más hablamos porque tenemos lengua, dijo alguien, ¿verdad? No reaccionamos, pero sí demandamos. No, el hermano Gayo era un hermano que tenía ese corazón tan sencillo e inclinado por la causa de Cristo. No solamente era una actitud correcta, sino una virtud correcta. También, hermanos, encontramos en el versículo 7, dice la Biblia: porque ellos, los misioneros, los evangelistas, los siervos de Dios, tanto conocidos para Gayo y los desconocidos, los itinerantes, los ambulantes, es decir, los misioneros que realmente habían dejado todo para hacer la causa de Cristo en otros lugares, ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, ¿verdad? Sin aceptar nada
de los gentiles. Nada de los gentiles. Le he puesto aquí una correcta o una notable solicitud. Lo que movió o motivó a dichos misioneros, queridos hermanos, dejar todas sus posesiones y todas sus adquisiciones materiales para dedicarse a la predicación del Evangelio, fue el amor al nombre de Cristo. Trayendo a la mente una vez más al hermano Amador que fue a predicar como evangelista y al pueblo, el hermano dijo: ni modo, pastor, esta gente no quiso escuchar. Ahí ya, seguramente ahí, pues ya el Espíritu Santo hará la obra. Dice: yo ya cumplí, pero yo voy a seguir haciendo la obra de Cristo. Él me llamó, Él me trajo aquí, yo estoy seguro de ello, yo lo sigo haciendo. El hermano salió por el nombre de Cristo. Claro que él trataba de insistir para que la gente tratara pero nadie salía, nadie solamente se asomaban. Realmente, únicamente el Espíritu Santo sabe si alguno fue salvo en aquella ocasión. Sin embargo, él estaba convencido de que yo estoy haciendo la obra del Espíritu de Dios en ellos, y yo vengo por la causa de Cristo. Y cuando Gallo le dice, el hermano Juan más bien dice aquí que ellos han salido por la causa de Cristo, se está refiriendo por amor a las almas también. Pero lo que los está moviendo por las almas perdidas es el amor a Cristo, obediencia a Cristo. Cuando dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Cristo. La palabra salieron, hermanos, describe un propósito deliberado de lanzarse a una misión determinada. Un propósito definido, repito, para lanzarse a una misión determinada. Hechos capítulo 15, versículo 40. En Hechos capítulo 15, versículo 40 encontramos este pequeño pasaje, o más bien versículo. Hechos 15, 40 dice la Biblia: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sabían a dónde iban? Pablo le dijo a Silas: pues vámonos, hermano. Bernabé, ¿se acuerdan la historia? No, Bernabé había ido con el hermano Saulo en su primer viaje. En el segundo, Pablo le dijo: hermano, pues vamos a ver cómo están los hermanos. Y así se generó el segundo viaje misionero. Y le dijo el hermano: pues sí, pero déjame llamarle otra vez a mi sobrino. No, yo no me voy a llevar al que se echó para atrás. No, pero ya cambió, ya es otro, ya es diferente. No. Entonces dijo: no, si tú te lo llevas a él, ni vais conmigo. Y el otro dijo: pues no voy contigo. Así que se fue el hermano Bernabé con Juan Marcos, su sobrino. Dice, ellos llegaron a Chipre y ya no los vuelve a mencionar el libro de los Hechos. Pero sí el segundo y el tercero, y incluso algunos le llaman el cuarto viaje de Pablo cuando fue a Roma en el preso. Y dice que tomó al hermano Silas y los encomendaron, dice el versículo: y Pablo, habiendo escogido a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Fueron a una misión específica y determinada. Salieron. La iglesia oró por ellos y les dijo: Señor, tu gracia les acompañe. Eran tiempos distintos, hermano. No había internet, no había de esos de aplicaciones para enviarles dinero cuando se les atorara la carreta, como decimos de forma coloquial. Ellos se iban y ya no sabían de ellos hasta que regresaran en 1 año, 2 años o año y medio. Así que cuando llegaban, pues entonces daban su informe y contentos de todo lo que, de la gracia del Señor. Así que los habían encomendado hacia la gracia del Señor a una misión determinada. Juan le dice a Gallo: hermano Gallo, sigue tratando así a los hermanos, porque ellos han salido, igual que el hermano Saulo y el hermano Bernabé y el hermano Silas y el hermano Lucas y todos aquellos que se le añadían al equipo misionero. Ahí en el libro de los Hechos vemos que varios hermanos se le añadieron al hermano Pablo y a Lucas también, que era en varios relatos vemos que ahí estaba presente, pues era el historiador, el que estaba registrando todo.
Así que esa es la razón, hermanos, y es razón suficiente para renunciar a los planes y a las aspiraciones personales, a las amistades y a la familia, a la carrera y al trabajo, y emprender los planes de Dios. Porque ellos salieron, dice Juan, por amor del nombre de Él. El nombre de Cristo, hermanos, vale, por el nombre del Señor y por la causa de Cristo vale la pena dejar todo. Vale la pena. A veces le cuestionamos y le pensamos y cómo le voy a hacer y cómo va y qué va a pasar si no hay fondos y recursos. Recuerdo cuando estuvimos en Tijuana y comenzamos una iglesia por 6 años allí. Comenzamos una iglesia y por 6 años la pastoreé. Nos casamos, mi esposa y yo, y a los meses Dios nos llamó a salir del estado al siguiente estado, Baja California Sur. Y le digo, ¿sabes qué? Dios nos está moviendo, vamos a dejar aquí los hermanos orar y el Señor nos ayude y la iglesia nos respalda. Y le fui con el pastor, le platiqué el asunto, me dice, pues vamos a orar. A mí me gusta mucho la idea de tener misioneros fuera del estado, pero vamos a orar, no te me vayas nada más así. No es nada más de ya irnos, hay muchas cosas que se tienen que planear, que hacer, ¿verdad? Es verdad que por la causa de Cristo uno deja todo, pero tuvimos que hacer un viaje. Me acuerdo, un amigo pastor que ya está en su presencia, en la presencia de Dios, él también al mismo tiempo, Dios lo llamó a la misma península, pero ellos más lejos. Yo no sabía lo que Dios le había hablado a él, ni él me había comentado a mí nada. Así que un día nos juntamos para tomar un café y estuvimos platicando y coincidimos. Y un día nos fuimos a hacer un viaje. Viajamos 12 horas y llegamos al pueblito. Fuimos a buscar hospitales porque mi esposa estaba embarazada de Miriam. Fuimos a buscar el hospital, fuimos a buscar un mercado por lo menos, fuimos a buscar un departamentito, fuimos a ver cómo estaba el asunto ahí, cómo estaba el clima, qué había, qué faltaba, qué especialistas había en el hospital del Seguro Social y fuimos ahí y empezamos a ganar almas para Cristo. Ahí íbamos en un pick-up y sacamos ¿cómo se llama? Un megáfono, exactamente, y comenzamos a invitar a la gente a un culto que íbamos a hacer. Pasamos una película, fueron algunas personas, un matrimonio aceptó a Cristo y nos dimos cuenta más o menos cómo estaba ahí. Es verdad que no vamos a exponer a la familia a muchas carencias, pero es verdad que también lo puede más la causa de Cristo y el nombre del Señor. Ellos salieron con un propósito definido por causa del nombre de Jesús. Misioneros que hemos escuchado esta misma semana que van a otros continentes fuera de donde estamos. Y con qué emoción ellos platican de experiencias que han tenido allá en el viaje y cómo han ido a hacer algunos de ellos viajes de reconocimiento, otros ya están allá. Y eso emociona. Eso lo entusiasma a uno y dice, gracias a Dios que hay personas que todavía están dispuestas a dejarlo todo por la causa de Cristo. Y no solamente la obra misionera, hermanos, es para los jóvenes. Hace varios años, específicamente en el 2012, acompañé a un par de pastores a un lugar ahí en Texas. Y llegamos a esa ciudad porque allí iba a haber un congreso de misiones. Me acuerdo que viajamos toda esa noche, llegamos en la mañana y llegamos ahí a esa iglesia, una iglesia muy grande, y habían llegado misioneros de todo el mundo, americanos, pero que estaban en todo el mundo. Y llegaron, hubo un desayuno, nosotros nos sentamos allá atrás y estábamos viendo, todo era en inglés, y estábamos viendo y escuchando, tratando de entender, pero recuerdo que estábamos atrás y las cabecitas que mirábamos de los que estaban sentados, todas eran cabecitas blancas, canas. Algunas no tenían, ¿verdad? Pero la mayoría tenían canas. A esto me refiero de que todos los misioneros, la mayoría, eran personas ya mayores.
había solamente un joven que era bombero. Y Dios lo había llamado a la obra misionera y decía, yo todavía no me puedo ir, todavía estoy preparando algunas cosas, no sé, habrá tenido unos 20 y tantos años, menos de 30. Decía, pero yo cuando hago guardia los domingos y cualquier hora, dice, él era maestro de escuela dominical y en ocasiones le tocaba hacer guardia los domingos y el pastor, los hermanos le dieron permiso de llevar a su clase de escuela dominical al cuartel. Y ahí les daba la clase. Dice, yo no me voy a detener. Pero recuerdo que los hermanos, la mayoría, todos, casi todos ellos que pasaron a dar su informe y a presentarse dónde estaban, qué estaban haciendo, los hermanos ya tenían años haciendo la obra del Señor en diferentes puntos de todos los continentes. Hay que esperar tener juventud, es bueno tener juventud y dedicársela al Señor porque uno puede ser más por Dios. Pero qué bueno y gracias a Dios por aquellos hermanos que desde jóvenes le entregaron su vida a Cristo. Y están en la obra misionera, aún a pesar de los años. Voy a terminar. Juan le escribió al hermano Gallo y le expuso lo que movió a aquellos hermanos, aquellos evangelistas, aquellos misioneros, lo que ha sido hoy en día también, a aquellos predicadores que tanto viajaban y tanto invertían para ganar almas y enseñarles el camino de la salvación a otros para que lo hicieran por amor al Señor. Ellos salieron por amor del nombre de Cristo. Juan, como para que quedase sentado, quedase un antecedente, que la obra misionera es por amor al Señor. No es por quedar bien, no es para que mi nombre quede con letras de oro. No es para que se diga de mí lo que no se deba decir. Es por causa del nombre del Señor. Y luego continúa diciendo el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nada. Juan dice, hermano, ellos salieron en el nombre de Cristo, haciendo la obra del Señor, salieron, dice, sin aceptar nada de los gentiles. Los hermanos misioneros y evangelistas y los hermanos que lo apoyaban, incluso el hermano Gallo, sabían, hermanos, que la obra de Dios se sostiene por la misma obra de Dios. Los gentiles, aquí esta palabra se refiere a los no creyentes sencillamente, porque los gentiles o los no salvos no tienen la obligación de apoyar la obra misionera ni a los siervos de Dios. A los siervos de Dios y a los misioneros y a los evangelistas los sostiene la obra de Dios misma, no los gentiles. Cuando estuvimos comenzando una iglesia en Tijuana, me acuerdo que estábamos ahí tratando de levantar el templecito con barrotes que nos habían regalado y unas hojas de triplá, y bueno, ahí estábamos. Y mi esposa y yo salíamos a tocar puertas en las tardes cuando salíamos del trabajo secular y había un mercadito ahí al fondo de la colonia, una colonia popular. Y ahí estaba una señora, la dueña, ¿verdad? Los dueños eran un matrimonio, señora María. Mi esposa le habló de Cristo y aceptó a Cristo la señora, y los niños los recogíamos, los llevábamos. Entonces yo le dije, oiga, quiero hablar con su esposo también, y por ahí fui a buscar al señor don Arnulfo. Pero cuando fui, ahí estaba atrás de su casa, ¿verdad? Estaba tomado. Pues traté de hacer lo que pude hacer y bueno, dije, después vengo ya cuando esté sobrio. Pero cuando estaba sobrio no me escuchaba. Pero los domingos le dije, mire, vaya a la iglesia cuando pueda, vaya, aquí está cerquita, unos cuantos metros. Le digo, ahí estamos levantando la iglesia, la misión. Le digo, vaya, teníamos los cultos a las 4 los domingos. Y los domingos llegaba don Arnulfo, pero llegaba tomado. Me acuerdo que llegaba y se sentaba, todavía no teníamos tabla roca atrás, estaba en un bloque ahí atrás y empezaba a escucharme. Algo decía por ahí que no le gustaba, alguna cosa, ¿verdad? Decía algún comentario, pero decía, don Arnulfo, permítame, como usted diga, pastor, decía. Y después yo seguía predicando. Pero recuerdo que don Arnulfo me dijo, después del segundo domingo, que empezó a ir así medio tomado, me dijo, ¿sabes qué? Me caes bien. Yo te voy a dar un sueldo, te voy a dar $100. No me acuerdo si me dijo a la semana o al mes, no recuerdo. Dije.
Bueno, sería, ¿no? Está bien, don Arnulfo, no se preocupe. Le digo, aquí estamos. Nunca lo hizo, obviamente, porque pues la obra no la sostienen los inconversos. Él quizás tenía un corazón cuando estaba tomado, cuando estaba ebrio, no cuando estaba sobrio. Cuando estaba sobrio me rehuía, se escondía y no quería saber nada. Pero la obra de Dios, hermanos, y la obra misionera no la sostienen los gentiles, es decir, los no creyentes. Ellos no tienen ninguna obligación respecto a la obra misionera. Hay gente que lo hace y gloria al Señor por ellos, ¿verdad? Gente que no conoce a Cristo y dice, yo quiero apoyar a esa iglesia, yo quiero apoyar a ese predicador, yo quiero apoyar a ese misionero que se va para allá, ¿verdad? Porque allá tengo familia y me gustaría que fuera, ¿verdad? Y tratan de ayudarle con algunas cosas. Está bien, pero no tienen la obligación. Dice, ellos salieron por amor del nombre de Él sin esperar nada de los gentiles. Nada. ¿Se acuerda? Ya voy a terminar. Cuando salieron... el Señor envió a sus discípulos y les dijo, cuando vayan y prediquen, pero no se hagan de cinto, ni de alforja, ni de nada, no se lleven nada. Porque cuando vayan a enseñarles, la gente les va a dar comida, les va a dar sandalias, porque el obrero es digno de su salario. Quedó establecido ese parámetro que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, así lo dijo también el apóstol Pablo. Y termino, hermanos, con una correcta o una notable similitud. Juan le hizo un encargo muy específico al hermano Gallo y le dijo, hermano, suple las necesidades de estas personas. Dice el versículo 8, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. Y luego dice que hará bien en encaminarles. Harás bien en encaminarles. ¿Sabe lo que quiere decir encaminar? Encaminar quiere decir proveerles para el viaje. Encaminar en el concepto de nuestro idioma, pues es acompañarle, ¿no? Te voy a encaminar aquí, cuando alguien nos visita, te voy a encaminar aquí al estacionamiento y le acompañamos, ¿verdad? Pero en la Biblia es provéele para su viaje. Provéele para el viaje. Así que Juan le dice al hermano Gallo, hermano, te voy a encargar algo de todo corazón. Yo sé que lo haces, pero suple las necesidades de ellos. No, que no les falte nada, porque es digno de Dios. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, porque es digno de Dios. La idea es tratar a las personas como Dios las trataría. Ese es un principio que encontramos en Mateo 10:40. Por ejemplo, Cristo dijo lo siguiente, Mateo capítulo 10, versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y si le das un vaso de agua a uno de estos, es como si lo hicieras para mí, dijo el Señor. Así que como trates a los demás, es como si me estuvieras tratando a mí, dice el Señor. Así hay que tratar a los siervos de Dios, porque ellos sirven a Dios, dice en la Biblia, y lo merecen. Pablo expresó que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. No, que no le falte nada. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Yo sé, hermano, que ustedes saben esto, es solamente un recordatorio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice en la Biblia así. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, dijo Pablo. Dice, ¿no dice esto también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió,
porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11, si nosotros segáremos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dijo Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Si otros participan de este servicio, ¿por qué los hermanos no lo van a hacer? ¿Sabe qué está diciendo Pablo, hermano? Está siendo razonable y coherente. Pablo no solamente dijo que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Había hermanos que no querían aportar nada para la obra misionera en la iglesia de Corinto, y Pablo les dice, a ver, hermanos, tranquilos. Dice, si tú le pagas a un inconverso por un servicio que te hace, si tú vas, vamos a decirlo, si tú vas a la tintorería a llevar una túnica y le pagas de la tintorería para que te la limpie y te la planche para andar muy catrín, dice, y le pagas a un inconverso por un servicio que te está ofreciendo, ¿por qué no le vas a apoyar a un misionero? ¿Por qué no vas a apoyar a un siervo de Dios que está quizás en necesidad o quizás no tiene tanta necesidad, pero lo merece? Porque lo que está haciendo es por el nombre de Cristo. ¿Por qué no le ayudarás y sustentarás a quien predica el Evangelio de la gracia? Voy a terminar. Jesús lo enseñó a los apóstoles que recibirían de la gente que ministrarían el sustento requerido. Estamos hablando, hermanos, de una correcta o de una notable similitud. Es decir, lo que el hermano Gallo trató a los predicadores y a los evangelistas y a los misioneros en su tiempo, también nosotros lo seguimos haciendo hoy en día. Dios nos hace la misma consigna, hermanos, a la iglesia. No olvidemos renovar de todo corazón nuestras promesas de fe, nuestras promesas misioneras. Usted dirá, bueno, pero ¿qué puede aportar mis dólares? Mucho, hermano. Mucho. Porque mire, voy a terminar explicando lo que dijo el hermano Juan. Usted dirá, yo no voy, yo no puedo, yo no sé el idioma, a mí se me dificulta, yo no tengo la gracia de hablar con la gente. No, pero bien podemos con nuestro dinero ser parte de la obra allá. Dice versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas, a esos misioneros, para que cooperemos con la verdad. Si tú acoges, si tú apoyas, si tú ayudas, vas a cooperar con la verdad. En otras palabras dice ese nosotros que dijo Juan, nosotros pues debemos. Estaba incluyendo a Juan mismo y está también generalizando a cada creyente, usted y yo, de sostener la obra misionera y a los siervos que la llevan a cabo. Pero es algo interesante, hermanos, porque mire, segunda de Juan, versículo 10, y aquí termino, segunda de Juan 10 les dice Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así como se llega a ser cómplice, hermanos, de los falsos maestros, cuando se les da la bienvenida y los recibimos. No le des la mano, ni le digas bienvenido, ni lo recibas en tu casa porque te haces cómplice de ellos. Así como se puede ser cómplice de los falsos maestros, también nos volvemos en cómplices de la verdad al apoyar y sostener a los predicadores de la gracia de Cristo. Razón por la cual, dice el versículo 8, nosotros debemos acoger a tales personas, a estos sí. A los que no traen la doctrina de Cristo, ni los digáis bienvenidos, ni los recibáis en casa. Pero a los siervos de Dios sí. Porque así como te haces cómplice de los falsos maestros, si los recibes, cuando tú apoyas, cuando tú das, cuando tú oras, cuando tú le provees para su viaje, para la obra misionera, cuando tú refrendas tu promesa de fe para las misiones, tú te haces cómplice también de la causa de Cristo.
tú tienes un pedacito de esa obra que se está haciendo en África, en Mongolia, en Australia, en Turquía, en donde sea, cuando se está apoyando la obra misionera. Cooperemos, cooperando con la verdad, dijo Juan. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé la decisión, con lo que hemos escuchado toda esta semana, de poder refrendar nuestras promesas de fe. Ya como decía el pastor en su momento, orar y decirle, Señor, aquí está mi promesa de fe. Yo quiero aumentarla un poquito más en este nuevo año. O por lo menos quizás usted no ha estado dando para la obra misionera y usted dice, bueno, ahora yo lo voy a comenzar a hacer. Hágalo por amor a la causa de Cristo para que coopere con la verdad. Vamos ahora, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo que ya hemos sabido, lo que desde años se nos ha recordado, se nos ha enseñado siempre. Padre, ayúdanos a tener complicidad con los misioneros en donde quiera que se encuentren haciendo la obra de nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de lo que tú nos has dado para apoyarles. Gracias por tu palabra. Bendice nuestras decisiones, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.